Imagínate esto. Hoy es 16 de marzo de 2026. Y hace apenas un par de semanas, o sea, la noche del 28 de febrero, el cielo nocturno del Medio Oriente se iluminó por completo. Ajá, un evento histórico. Aviones de combate de última generación cruzando el espacio aéreo en una operación conjunta sin precedentes, Estados Unidos e Israel. Claro. Y, unas horas después, los noticieros de todo el mundo confirman que el objetivo fue abatido. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha muerto. Y junto con él cayeron varios de sus altos mandos. Exacto. Y para la gran mayoría de analistas y expertos militares, pues esto fue el pináculo de la guerra moderna. Ya sabes, una operación táctica calculada al milímetro que cambia todo el tablero geopolítico. Totalmente de acuerdo. Pero, y aquí viene lo interesante, para millones de personas que estaban observando este mismo evento en sus pantallas de televisión o en sus celulares, esto no fue simple estrategia militar contemporánea. Fue, literalmente, el acto final de un guión escrito hace más de 3000 años en un pergamino del desierto. Y fíjate, esa disonancia entre la geopolítica clínica, digamos, y esta interpretación mística es fascinante. Hoy nuestra misión es analizar a fondo cómo se está interpretando o decodificando este evento en ciertos círculos que, la verdad, son sumamente influyentes. Y para eso vamos a utilizar como fuente principal un video que se ha vuelto masivamente viral, del canal de YouTube de Jonathan Cahn Official. O sea, estamos hablando de un influencer y autor religioso muy conocido. Así es. Y él afirma categóricamente que este ataque no fue obra de la inteligencia satelital ni nada de eso, sino el cumplimiento matemático de un misterio bíblico milenario. Pero, ojo, creo que es indispensable hacer una pausa aquí mismo. Sí, por favor, vamos a poner las reglas claras. Exacto. Un aviso de imparcialidad estricta para quienes nos escuchan. En esta exploración profunda, nuestro trabajo es reportar y analizar de manera 100% objetiva las afirmaciones de esta fuente original. Claro, no estamos diciendo si este señor tiene razón o no. Para nada. No estamos respaldando ni tomando partido por las posturas religiosas, ni por las opiniones políticas, ni por supuesto por las acciones de figuras como Donald Trump, Benjamin Netanyahu o el régimen iraní. Así es. Nuestro único objetivo aquí es ponernos el sombrero de analistas, ser neutrales, y desmenuzar cómo el autor del video conecta los titulares de las noticias modernas con textos antiguos. Bueno, vamos a desempacar esto porque la tesis principal del video, como dices, es que la muerte de Jamenei no fue un evento aislado, sino un diseño divino. ¿Cómo empieza el video a atar estos cabos del Medio Oriente actual con la antigüedad? Pues la mejor forma de entrar a ese análisis es entendiendo el puente geográfico que traza la fuente. A ver. Para la audiencia de este material, el Medio Oriente no se lee con las fronteras del siglo XXI. El autor exige que miremos a Irán no como una república islámica moderna, sino como la antigua Persia. Claro, porque geográficamente es el mismo territorio. Exacto. Y aquí es donde entra el factor del calendario. Según Jonathan Cahn, el fin de semana del 28 de febrero dio paso directo a una festividad judía muy importante. La festividad de Purim. Purim, así es. Y para dar un poco de contexto a quienes no lo tengan tan fresco, Purim conmemora los eventos del libro de Esther. Donde hay un villano muy claro. Un villano clásico, Amán, un alto líder del imperio persa, o sea de lo que hoy es Irán, que ideó un plan súper detallado para aniquilar a todo el pueblo judío. ¡Guau! O sea que el video dibuja un paralelo directo entre Amán y el ayatolá Jamenei. Totalmente directo y sin matices. Y el nivel de detalle en la comparación es lo que ancla todo el argumento. Cahn describe a Jamenei como el líder supremo detrás de 37 años de terrorismo. Lo señala por financiar a Hezbollah, por armar a Hamas, incluso vinculándolo como autor intelectual de los ataques del 7 de octubre. Y me imagino que también mete el tema nuclear ahí, ¿no? Por supuesto. El punto culminante es la búsqueda de capacidad nuclear por parte de Irán. La fuente plantea que ese programa tenía un único objetivo final. Destruir a Israel. Exacto. El mismo decreto de aniquilación que Amán firmó en la antigua era. Es que, o sea, es como si la fuente viera la historia no como una línea recta cronológica, sino como un guión de teatro milenario donde los actores cambian, pero los roles se repiten exactamente igual. Una analogía perfecta. Pero a ver, yo me pongo a pensar, entiendo la metáfora histórica.
Irán y la antigua Persia tiene todo el sentido del mundo. Pero saltar de una metáfora a decir que esto es una repetición de roles casi sobrenatural, Requiere un salto grande. sí es un santo gigantesco. ¿Cómo justifica el autor que Jamenei es la continuación literal de este conflicto y no, digamos, simplemente un dictador moderno más? Lo fascinante aquí es que el autor no se queda solo en el paralelismo geográfico, obliga a su audiencia a retroceder mucho más atrás del libro de Esther, ¿Hasta dónde? hasta la época de Moisés y el Éxodo. Traza una línea de sangre ideológica y hasta literal para explicar esta guerra. Órale. Sí, la narrativa histórica del video detalla que cuando los israelitas salieron de Egipto, vulnerables y por el desierto, fueron atacados por los amalecitas. Un pueblo llamado Amalek. Ajá, y según el relato bíblico, por la cobardía de ese ataque, Dios declaró una guerra perpetua contra Amalek, usando la frase exacta de generación en generación. Híjole. Entonces, para la audiencia de este video, esto cambia por completo la lectura de las noticias internacionales. Por completo. No están viendo un conflicto por territorio o por acuerdos nucleares fallidos, sino una enemistad cósmica literal. Pero, a ver, la guerra de Amalek fue hace milenios. Sí, siglos antes de Persia. Entonces, ¿cómo conectan eso con Amán? Porque siglos después de Moisés, el rey Saúl de Israel tiene otro enfrentamiento contra los amalecitas. Y Saúl le perdona la vida al rey amalecita, un hombre llamado Agag. Agag, ok. Saúl falla y finalmente el profeta Samuel tiene que ejecutar a Agag por su brutalidad. Pues resulta que siglos más tarde en el libro de Esther, a Amán se le identifica específicamente como un agageo. ¿Un descendiente de Agag? Exactamente. Por lo tanto, el video plantea que Amán y por extensión el régimen iraní moderno son la continuación directa de esa antigua guerra de Amalek contra Dios. ¡Qué locura! ¿Cómo hilan todo? Pero, a ver, yo tengo una duda enorme, como analista aquí. Dime. Una cosa es armar toda esta genealogía teológica y encontrar paralelismos narrativos, pero ¿cómo logra el autor atar esta historia tan antigua a la fecha exacta del ataque moderno? O sea, al 28 de febrero. Y ese es el mecanismo clave. Lo hace utilizando el calendario litúrgico judío. A ver, explícame eso. A diferencia del calendario que usamos todos los días, el judaísmo tiene un ciclo anual de lecturas obligatorias en la sinagoga. Cada semana toca una porción específica. Ajá, no es al azar. Nada es al azar. El video enfatiza que el sábado del ataque, ese 28 de febrero, era un sábado sagrado especial llamado Shabbat Zahor. ¿Qué significa? El sábado del recuerdo, y la lectura designada a nivel mundial para ese día exacto era recordar lo que hizo Amalek. ¡No me digas! Sí, la orden de borrar su memoria y la historia del fracaso del rey Saúl al no matar al rey Agag. Todo eso se estaba leyendo en las sinagogas justo cuando ocurría el ataque. Aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, la fecha coincide de una manera impresionante. Y espera, porque también meten nombres y números para reforzar esto. A ver, cuéntame de los nombres. Retomemos a Saúl. El rey Saúl, que falló en acabar con la amenaza, pertenecía a la tribu de Benjamín. Ok, Saúl era de la tribu de Benjamín. Ajá. Y luego, en la historia de Purín, el héroe que sí logra derrotar a Amán es Mardoqueo. Adivina de qué tribu era. ¿De la tribu de Benjamín? Exacto, era de la tribu de Benjamín. Y el autor lanza la pregunta de inmediato. ¿Quién ordenó el ataque moderno contra Irán junto con Estados Unidos? Así es, Benjamín Netanyahu. Benjamín. Otro Benjamín completando el ciclo. Adicional, el video señala que, tras el ataque, Israel llamó a 70,000 reservistas para prepararse ante cualquier escalada. Pues resulta que 70,000 es exactamente el mismo número de judíos que se defendieron y sobrevivieron en la historia original de Purín. Es impresionante cómo el autor empaqueta todo esto. Si conectamos esto con el panorama general de cómo consumimos información... Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que el cerebro humano es una máquina diseñada para buscar patrones. Totalmente. Evolutivamente estamos programados para eso. Ajá. Y en el análisis de fuentes de este tipo, agrupar todas estas aparentes sincronías. O sea, la fecha de Shabbat Zahor, la lectura mundial, el nombre Benjamín, los 70,000 soldados... Todo eso es una herramienta poderosísima. Validar la creencia. Exacto. Valida una cosmovisión religiosa de una manera irrefutable frente a los creyentes. Sienten que están viendo a Dios mover las piezas del tablero en vivo y en directo. Y la verdad es que la narrativa sigue,
Porque, bueno, ya habiendo establecido fechas, linajes y nombres, el video pasa a las ironías del desenlace, lo de la horca. Ah, la horca, sí, es un tema central. Porque en la historia antigua, Amán construye una horca gigante para matar a Mardoqueo. Pero el plan le sale por la culata. Exactamente. El rey descubre todo y Amán termina siendo ejecutado en su propia horca. Y el video dice que este Amán moderno, o sea, Jamenei, también construyó su propia horca. Pero en forma de instalaciones nucleares, supongo. Exacto. Las instalaciones subterráneas para destruir a Israel. Y la tesis del autor es que fue precisamente la existencia de esas instalaciones lo que provocó el ataque que le quitó la vida. O sea, el arma que crearon fue lo que causó su ruina. Es una justicia poética que encaja perfecto en el mensaje que quieren dar. Sí. E incluso destacan que Jamenei murió en su propio complejo fortificado en Teherán. Al igual que Amán, que fue ejecutado en su propia casa. Todo cuadra. Todo cuadra. Y hay un detalle visual que el video explota al máximo. Y es súper astuto. Se ven imágenes de las celebraciones. Claro, de los ciudadanos iraníes celebrando la caída del régimen. Ajá, pero el video hace énfasis en ciertos clips donde los manifestantes están agitando banderas de Israel para mostrar apoyo o rebeldía. Banderas que obviamente son de color azul y blanco. Ya veo para dónde va esto. Sí, porque la fuente de inmediato vincula esos colores con el texto bíblico. Menciona que, cuando Mardoqueo salió triunfante del palacio en la historia de Purim, vestía túnicas reales de color azul y blanco. Órale. O sea, convierte una manifestación política de este siglo en la recreación visual de un versículo antiguo. Así de específico es el análisis del autor. Pero a ver, después de desmenuzar toda esta arquitectura narrativa, tenemos que hablar de para qué se hace esto. El propósito detrás del video. Exacto. Porque este creador, Jonathan Cahn, utiliza esta explicación tan impactante para promover una sensación de protección divina. Le dice a su audiencia que están a salvo de pestilencias mortales y del caos del mundo. Y de paso monetiza la atención, me imagino. Obviamente. Aprovecha el pico del video para promocionar sus libros como The Dragon's Prophecy y The Avatar. Claro. E incluso promociona sus cruceros temáticos de profecía y adoración. Pues sí, este es el verdadero porqué detrás del contenido. La fuente no solo busca informar o desinformar según se vea. Ajá. Busca ofrecer un confort teológico profundo. En un mundo lleno de guerras y caos, afirmar que Dios es real y que tiene el control milenios después, crea una lealtad absoluta en su audiencia. Es un producto sumamente atractivo. Y yo creo que ahí es donde radica la importancia de nuestra misión hoy. Yo me quedo pensando, ¿por qué resulta crucial analizar esto, incluso para quienes nos escuchan y dicen, yo no comparto esas creencias, a mí esto no me importa? Claro, porque no se queda solo en YouTube. Exacto. Comprender cómo estos líderes religiosos e influencers decodifican los eventos globales nos ayuda a entender las fuerzas culturales reales que están allá afuera. Fuerzas que moldean la opinión pública. Totalmente. Moldean la visión geopolítica de millones de personas que votan, que apoyan políticas y que consumen información basándose en estos guiones. Y fíjate, eso me lleva a un pensamiento final muy provocativo que quiero dejarle a nuestra audiencia para que lo reflexionen por su cuenta. A ver. Si los seres humanos estamos tan inclinados a buscar estos significados ocultos y patrones sagrados en medio de la violencia y el caos geopolítico, Ajá. ¿hasta qué punto nuestras propias creencias de estar actuando bajo un guión milenario terminan convirtiéndose en profecías autocumplidas? Híjole. Porque si líderes y naciones enteras actúan creyendo que el guión ya está escrito, tal vez son ellos mismos quienes terminan forzando el desenlace y moldeando el futuro de la humanidad. Qué manera de cerrar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Nos escuchamos en la próxima.